invitado. Que me ha invitado a hacer este pequeño recorrido histórico. Maricusa tiene 88 años cumplidos y yo voy a presentar la vida de ella en 88 imágenes. Y he titulado este ensayo Maricusa Ornes, historia de una voz. Vamos a ver si esto funciona. Ah, correcto. Esta es una antología de citas en torno al arte de la declamadora dominicana Maricusa Ornes. Perfecto, yo veo sin luz. Sí, veo. Sí. Ese recorrido por sus recitales en Santo Domingo, México, Cuba, Puerto Rico y Washington. Maricusa Ornes es una mujer de gran magnetismo, que confiesa que el género predilecto para su interpretación es el dramático, porque es el que más de acuerdo con mi temperamento fuerte y sentimiento va. Es algo que afirmó también al crítico cubano André Breton, que había dicho que ella era una de las más brillantes intérpretes del verso que ha producido América. Los amigos de Maricusa siempre han querido homenajearla, puesto que a su lado son pocas las opciones que se tiene después de conocerlas. Las opciones con Maricusa son las siguientes: soñar, trabajar tenazmente sin horarios, someterse a la rigurosidad de sus valoraciones, al ejercicio de su reiterada perfección en hacer las cosas, o darse la licencia de ser auténtica con ella para disfrutar de su exquisito sentido estético, escuchar sus sabias observaciones y reflexiones sobre múltiples temas que compartimos en largas tertulias. Compartir con Maricusa Ornes es una historia y de alguna manera una forma de conocer a esta artista. En la década del 50, Maricusa era a nivel de Latinoamérica la declamadora contemporánea de mayor trascendencia. La razón que nos convoca esta tarde es la puesta en circulación de la colección de CD que reúne los distintos programas semanales que Maricusa realizaba en 1977 con el músico y el escritor Manuel Rueda. Estos programas eran por HJB y tenía el título Poetas de España y América. Y al decir de una nota periodística que apareció en el periódico El Caribe, el programa se va a transmitir todos los sábados a la 1 de la tarde y tiene como propósito primordial divulgar la literatura española. Manuel Rueda haría los comentarios, pero dijo Rueda que fue Maricusa quien escogió especialmente los poemas que se iban a declamar. Y ahora, 38 años después, vamos a disfrutar de estas grabaciones gracias al arduo trabajo de don Fabio Herrera Roa. Se abre el telón. Maricusa Ornes, sus inicios como declamadora. Su maestra Marugina de Farber preparó para la Escuela de Señoritas Salomé Ureña la canción de cuna de Gregorio Martínez Sierra. Maricusa tuvo su primera actuación en un rol como maestra superiora y luego en Juguete Cósmico, que se presentó en el Teatro Olimpia. Después de un largo silencio de 8 años, su maestro Sócrates Nolasco hace que Maricusa debute y ofrezca su primer recital de poesía moderna en el patio español de la Librería Dominicana. Puesto que, la Librería Dominicana la administraba don Julio Postigo y el primer recital de Maricusa
cursado con esta tarjeta de invitación, decía que se iba a celebrar a las 8:30 de la noche. El recital se llevó a cabo y en el mismo hubo grandes ovaciones y aplausos cerrados del público, como esta noche. Entre los poetas que recitó estaba Pablo Neruda, Domingo Moreno, Carmen Natalia, y la presentación fue de su maestro Sócrates Nolasco. ¿Qué dijo la crítica periodística de entonces? Lo siguiente: un magnífico recital de Maricusa Ornes. Tiene una voz que llega al corazón, voz temblorosa, voz firme, voz cálida para todas las sensaciones, voz que baja para la soledad de su alma, y en esta soledad es presagio y antipasión y augurio. Periódico La Nación, 3 de abril de 1949. Posterior a esto, hubo muchos ecos sobre este recital. Se escribieron grandes apologías y entre los comentarios estaba el siguiente: nunca pudo decirse con mayor propiedad entre todas nuestras declamadoras que las manos y los ojos y la boca y en fin la actitud de una persona tuviera tal lenguaje vivo y plástico. Cierro la cita. Después de meses, el 13 de julio de 1950, antes de irse al exilio, Maricusa ofrece un segundo recital en la Librería Dominicana. En este recital estaban poemas de Franklin Mieses Burgos, Domínguez Charro, Quascu Weber, Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, con quien tuvo una larga amistad en Puerto Rico. La crítica de nuevo dice: en el patio monástico, rincón inigualable de la Librería Dominicana, a la vera de los altos contrafuertes de una iglesia evangélica, sobre un retablo natural de bosque antillano, ella cantó a su pueblo que siempre se aprieta y se desborda por ella. De la túnica fucsia emergían solo mano y rostro. Parecía una virgen del Greco tostada por el trópico o abrazada quizás por el fuego interior que escapaba de sus labios por sus ojos que flameaba entre sus dedos inefables. La crítica continuaba hablando de Maricusa Ornes y señalaba que esta frágil muchacha de personalidad recia, derramando la gracia de su isla por la granada viva de sus labios, iría a conquistar el mundo con su mensaje tierno y callado y rebelde por los siglos. Y así fue. El arte de Maricusa Ornes en el exilio. Fue en julio de 1950 cuando Maricusa se ausenta del país, teniendo como destino La Habana, para iniciar allí un exilio de 12 años. No obstante, marcharse al exilio no era una manera de naufragar, era de emprender con mayor voluntad la lucha, estando al lado y apoyando a los amigos en el extranjero, porque con la poesía Maricusa iría proclamando y descubriendo las verdades del mundo y de los hombres. En esa primera visita a La Habana es que Pedro Mir le entrega el manuscrito original de Hay un país en el mundo. Estaba en hojas sueltas y Maricusa se hospedaba en el Hotel Lincoln de La Habana. Maricusa me dice que fue una tarde a las 3 cuando sin cita previa tocaron a la puerta de su habitación. No se conocían personalmente, no obstante se abrazaron. Maricusa, luego de encontrarse con Pedro Mir, va a Ciudad México y allí se va a encontrar con su maestra Marugina de Farber y su esposo, el austríaco Ernest Faber. Maricusa ha dicho que en su vida
de declamador hay dos grandes luces, Marugina de Farber y Sócrates Nolasco. En México sería el escenario internacional de primer orden donde ella conoce a León Felipe, el poeta personal y superior de espíritu. No obstante, estando allí, va a trabajar durante 6 meses siendo asistente del erudito e investigador español Javier Malagón Delgado, que fue su profesor de Derecho Romano y Derecho Español en el país. No obstante, Malagón Barceló recomienda a Maricusa Ornes en una editora muy importante de México y hace la corrección y lectura de libros de autores importantes. Entre esos libros y autores importantes está Alfonso Reyes, al cual Maricusa le corrige su libro Historia de América. Y ella comenta, era un hombre sencillísimo, encantador. Luego, su maestro, que es el abuelo de don Roberto Casá, don Constancio Bernardo de Quirós, un notable criminalista, la va a presentar en el Ateneo Español de los Exiliados en México. Y a las 8 de la noche sube al escenario con un gran éxito. Los periódicos Excelsior Nacional, El Tiempo y La Izquierda Revolucionaria le dedican a Maricusa páginas completas y elogiosas, pero ahí estaba Alfonso Reyes, de quien Maricusa declamó Glosa de mi tierra y que estuvo toda la noche extasiado con la joven declamadora. Toda la prensa decía, y tanto en Santo Domingo como en México, estos eran los titulares: Maricusa Ornes ha triunfado en México. El recital poético se desarrolló en un ambiente en que abundaron las ovaciones para la brillante intérprete de verso que es Maricusa Ornes. En primer término, fue presentada por un notable criminólogo español, don Constancio Bernardo de Quirós, quien habló todo el tiempo de la señorita Ornes, como la llamó en muchas ocasiones, de su poder de expresión, de las modulaciones de su voz y de la bondad de su interpretación poética. Dice el profesor, debía haberse presentado la señorita Maricusa, dijo, de la mano de un poeta joven, y es a mí a quien he elegido para hacer su presentación. Dice el poeta Matías Conde, Maricusa se funde con el poeta y le ofrece sus alas y su luz a su gesto, afirmó el poeta Matías Conde. Y continuó con una crónica en la cual hablaba, oyéndola se palpan los cielos y se creen la vida, oyéndola los que leyeron poesía con el alma, a cierraojos empiezan a escuchar la poesía. Maricusa realiza aquí su segundo recital en el Ateneo Español. Y como ya dijo don Franky Ligó, recitó El viento y yo de León Felipe. Maricusa me cuenta, en una de nuestras tardes de trabajo, lo siguiente. Esa noche él estaba entre el público, al fondo del pasillo, vestido de negro con un abrigo largo encima y una impresionante barba blanca. Desde el inicio de la declamación del poema, León Felipe comienza a adelantar sus pasos hacia ella, va acercándose al escenario y al concluir este hombre da un salto y vocifera, ¡bravo!, para luego decirle a la declamadora, ¡coño, me ganaste! A lo cual ella le responde, sí, yo sabía que te iba a ganar. Desde entonces el público en el Ateneo no dejó de decir bravo. Maricusa logra interpretar magistralmente este texto conmovedor. León le había dicho que era casi imposible transmitir su esencia, pero Maricusa lo logró con su dominio extraordinario. Esa noche, los ojos de una concurrencia que era integrada por lo más selecto de la eminencia de la intelectualidad española en el exilio,
Los ojos del mundo del continente conocían el gesto, la figura y la voz de una mujer inmensa que amaba su arte, la declamación. La Habana, 1951. En 1951, Maricusa ya está en La Habana y allí está esperándola Sócrates Nolasco, su hermano Horacio Julio Ornes, José Payá, Tulio Arbelo, Pedro Mir, Juan Bosch, Octavio Méndez Pereira, Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Enrique y otros grandes amigos. Su visita fue precedida de una amplia información en la prensa habanera. Al llegar Maricusa dijo: quisiera oírme por todo el pueblo de Cuba, no solo por el grupo exclusivo y devoto que concurre siempre a los recitales artísticos, sino por todos. Y así fue. Maricusa había actuado en el Licén el 19 de marzo de 1951, ofreciendo un recital de poesías españolas, hispanoamericanas y cubanas. La prensa habanera y los críticos, anterior a este recital, la habían escuchado en los estudios de Radio Centro, cedidos gentilmente por Jorge Mañá, y según dice la crítica, era para en privado calibrar sus magníficas cualidades artísticas. Su tercer recital fue precedido también por la prensa y fue auspiciado por el alcalde municipal Nicolás Castellanos Rivero y organizado por la Dirección General de Bellas Artes. Estuvo señalado para el viernes 13 de abril a las 9. Era Viernes Santo, pero las nubes se mostraron inclementes y tuvo que correrse para el Domingo Santo de las Pascuas de Resurrección, que marcaba 15 de abril en el calendario. Estaban todos los poetas del exilio español, llegaron de México a Puerto Rico, pero entre el público estaban todos los amigos exiliados dominicanos. Fue ese día en que Maricusa hizo el estreno mundial de Hay un país en el mundo de Pedro Mir. El 15 de abril, el local del Anfiteatro de La Habana, conocido como Anfiteatro Nacional, recibió un recital de Maricusa en homenaje al pueblo de Cuba. El espectador, la cantidad de personas que se calculó hubo en La Habana esa noche fue un aproximado de 3,000 personas. Esa noche, Maricusa alcanza la cima de su magia artística y Pedro Mir logra el éxito de Hay un país en el mundo porque Maricusa le dio voz. Maricusa recuerda que aquella noche fue una noche de alta poesía, de aclamación de público. Uno de los críticos más mordaces de Cuba, que además era político, Ángel Alberto Giraudi, dijo de Maricusa lo siguiente. Escuchemos esto. Dijo: el recital de Maricusa Ornes, que es la nota que aparece a la izquierda, fue sencillamente apoteósico. Han transcurrido varios días desde que la escuchamos y aún conservamos su grato sabor. Aquella frágil mujer que vimos fuera del tablado no era la misma que nos encantara con sus recitaciones. Se había transformado por entero. Era otra persona. Por momentos hubo en que nos sentimos como electrizados por su palabra, por su dicción perfecta, por la expresión de su rostro, por la sincronización de sus gestos, por el valor de vida que imprimía a cada una de las frases. Cierro la cita. Maricusa llega a Puerto Rico en 1952, acompañada de su maestra Marujina de Farben, y realiza un recital en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. En esta ocasión, la prensa
le hizo una entrevista y esto dijo Maricusa al llegar a Puerto Rico. Creo que el arte hace mejores a los hombres. Un mundo donde los hombres dediquen mayor tiempo a las actividades artísticas y culturales tiene necesariamente que ser un mundo más amplio, más lleno de belleza, en el que se podría alcanzar la aspiración de paz que vive en todos los corazones. Allí en Puerto Rico la esperaba Carmen Natalia Martínez Bonilla. Desde entonces Maricusa adopta la isla de Puerto Rico como su segunda patria, para estar más cerca de su país y de sus afectos sinceros, ya que la casa de su padre, en la calle Benito Monción, número 4, jamás dejó de ser vigilada por dos hombres que se sentaban todos los días en la escalera y sus cartas censuradas no llegaban a manos de su madre. Su primer recital en la tierra de Eugenio María de Hostos le abrió todas las puertas. Se sucedieron recitales en Mayagüez, en el Ateneo, en el Teatro Tapia, en Yaucano, en Vega Baja, y todos con el auspicio del Instituto de Cultura puertorriqueña a través de don Ricardo Alegría. Funda la Academia de Arte Escénico Santo Domingo con el apoyo de Magdalena de Ferdinandi y el apoyo de Amalia Colón de Roland, que está aquí esta noche con nosotros. El regreso del exilio. Maricusa regresa en marzo de 1962 a la República Dominicana. Era Semana Santa y el periódico El Caribe y La Nación traen la noticia de que ha regresado al país la luchadora antitrujillista Maricusa Ornes. Dice la prensa, este es el resumen biográfico de Maricusa. Una luchadora dominicana perteneciente al Grupo de Juventud Democrática se encuentra en esta capital desde hace días, después de largos años de exilio en Puerto Rico. La declamadora dominicana Maricusa Ornes, de extensa labor artística en el país y en países de América, hizo un recuerdo de su labor como profesora y artista. Recordó la época en que la juventud se opuso decididamente al régimen del tirano. Maricusa integró el grupo Juventud Dominicana, formado por una pléyade de conocidos intelectuales y jóvenes patriotas. La artista refirió que en el año de 1947, siendo estudiante de término de la Facultad de Derecho, se vio presionada a no terminar su profesión. Afirmó, me había ganado la inscripción, pero me solicitaron escribir una carta de adhesión al tirano para agradecerle el premio. Consideré que un estudiante de Derecho debe ser honesto con su conciencia y por tanto me negué. Carmen Natalia saludó el regreso de Maricusa de esta manera. Este texto resume el tema de esta exposición. Desde las estrellas nos llega esta voz con su mensaje poético. Es voz en desvelo, voz en carne viva, que ha logrado vencer el silencio y la soledad. Voz de transvasación, denunciatura, que traspasa los linderos del alma y la penetra todo con su cálido acento. Voz que duerme criaturas ensoñadoras en el hueco tembloroso del hombre y que despierta héroes enterrados bajo la noche sin estrellas. Voz que roza y que hiende, que suplica y que impreca, que pasa como una brisna y se clava
como un ancla en el fondo del océano, voz donde la angustia exprime sus doloridos vasos, donde la ternura filtra sus cordiales, donde el puño de la justicia cuaja en plomo las palabras y las esparce al viento. Voz de enunciación, lazo, nudo, apretadura entre el poeta y los hombres. Esta voz que nos llega desde las estrellas con su mensaje de luz, pone una lámpara de amor en medio de la sombra e invita a hacer un alto en el camino. Bienvenida sea esta voz y bienvenido llegado su mensaje. Al regresar, Maricusa va a ofrecer 3 recitales. El primero en la Librería Dominicana. Y en ese recital, la lluvia hizo su entrada, al igual que en La Habana, y el cielo derramó pequeñas lenguas de agua. Sin embargo, el público llenó por completo el lugar y hubo que colocar sillas improvisadas. La invitación era de Julio Postigo, pero hay un caso excepcional que esta secuencia fotográfica que voy a mostrar, que la prensa destaca y el público que estuvo esa noche. Es Maricusa Orne, fotografiada por Roberto Arraiga del periódico El Caribe, y muestra cómo Maricusa interpretó El crimen fue en Granada de Antonio Machado. Veamos la secuencia. Las fuertes inflexiones vocales del verso de Machado. La mensurada forma de estilizar las manos en algunos instantes de gran potencia en las imágenes del poema. Su presentación hizo justo honor a las palabras que pronunciara el doctor Marcio Veloz Maggiolo esa noche. Ofrece un segundo recitar en la cuna de América. Era en esta ocasión la primera vez que se presentaba allí. La crónica de la época dice que en el poema que más se lució fue en La miseria está de Ronda. Este es el original mecanografiado de 1948 que Carmen Natalia le entregara a Maricusa Orne. Sin embargo, lo excepcional del traje que presenté anteriormente, este traje que ustedes ven, ese traje corresponde actualmente al patrimonio de Puerto Rico. Está en el Teatro Tapia como una de las piezas más importantes de la historia cultural de Puerto Rico, en una vitrina con el nombre de Maricusa Orne, rindiéndole tributo a su gloria. Este es el recital de Bellas Artes. Pochi, tú apareces en la foto. En este recital que se convocó, se informa que Maricusa va a presentar un gran recital y que los fondos, como todos los espectáculos, van a ser donados a instituciones de fines benéficos. El recital se pautó para el 28 de junio. Pochi, tú estás ahí adelante. Pero la lluvia volvió de nuevo a llegar. No obstante, el público otra vez regresa lleno de entusiasmo y como una oleada abrumadora colmó completamente el auditorio del Teatro Nacional de Bellas Artes. Lo más aplaudido esa noche fue este texto